¿Ves esto de aquí? Este tallo tan curioso es jengibre y se le atribuyen un montón de propiedades. Que es antiinflamatorio, que acelera el metabolismo, que ayuda a prevenir enfermedades cardíacas, que es bueno para los resfriados, que ayuda a perder grasa y mil cosas más. ¿Pero qué dice la ciencia de esto? Hoy hablaremos de sus propiedades y contraindicaciones, así que quédate a ver el video porque algunas te sorprenderán. Querida gente saludable, soy Andrea Ricaño, nutricionista, y quiero hablar de este alimento porque cada vez se utiliza más en las recetas, licuados e infusiones, y aunque tiene muchos beneficios y propiedades, también es importante que conozcas sus efectos secundarios y quién no debería tomarlo. Así que vamos a lo primero. Esta es la flor del jengibre, originaria del sureste asiático, y aunque es bonita, quien se lleva la atención es su raíz, por eso su nombre quiere decir con forma de cornamenta. Tiene lógica. Este alimento nutricionalmente contiene algunos minerales como magnesio, fósforo, potasio y calcio, y entre sus vitaminas aporta algunas del grupo B, vitamina C y E. Sin embargo, los componentes del jengibre que hacen que sea un superalimento son sus compuestos fenólicos. Uno de ellos es el responsable de darle ese sabor ligeramente picante y se llama gingerol. Los efectos que se le atribuyen son muchos, así que aquí te hablaré de 5 de ellos. 1. Efecto antioxidante. Gracias a sus compuestos activos, puede ayudar a reducir el daño celular y a tener un envejecimiento más saludable. 2. Tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas, ya que disminuye la síntesis de prostaglandinas. Es por eso que se recomienda para personas que tienen artritis o algunos tipos de dolores como los musculares o los relacionados con la menstruación. 3. Mejora la digestión gracias a que estimula la producción de saliva y el movimiento de los intestinos. 4. Fortalece el sistema inmune por sus propiedades antibióticas y por eso se recomienda en el tratamiento de las enfermedades respiratorias. Y 5. Podría ayudar a acelerar el metabolismo. Esto se dice debido a su efecto termogénico, o sea, su potencial para estimular la quema de calorías. Sin embargo, aunque se han realizado varios estudios con ratones en donde parece funcionar, aún falta evidencia científica que lo rectifiquen el uso con humanos. Si quieres tener todos estos beneficios, ¿cuál sería la dosis recomendable? Esto depende un poco de tus objetivos, pero en promedio con consumir 2 gramos por día sería suficiente. Lo puedes consumir en polvo o en cápsulas, aunque como siempre digo, lo mejor es lo natural. Por lo que si tienes una raíz como esta, podrías rallar un poco y añadirla a tus comidas o a tus jugos como este que te dejo aquí, o bien preparar una infusión de jengibre con limón. Si quieres que te enseñe cómo la preparo yo, déjame un corazón en los comentarios y suscríbete a mi canal para que no te lo pierdas. Hasta aquí todos son maravillas, pero ¿cuáles son sus contraindicaciones? Generalmente los efectos adversos se relacionan con un consumo superior a 5 gramos al día y pueden aparecer síntomas como dolor abdominal, gases, sensación de ardor en el estómago o incluso en la garganta. Por eso no se recomienda para personas que tienen colon irritable, úlceras, reflujo o gastritis. Por otro lado, aunque científicamente no está del todo comprobado, se recomienda que si estás consumiendo anticoagulantes, lo mejor es no abusar del jengibre, ya que sus compuestos activos tienen una acción similar a dichos medicamentos y podrían interferir en su acción. Igualmente, si consumes fármacos para la hipertensión, deberías consultar a tu médico sobre el consumo del jengibre, ya que puede bloquear los canales de calcio provocando una vasodilatación y disminución de la presión. Y si tomas algún medicamento para el control de la diabetes, también deberías consultar con tu médico, ya que según la evidencia parece que el jengibre puede aumentar la concentración de insulina. Y por último, te recuerdo que aunque el jengibre tiene muchas propiedades, no es mágico. Si quieres que te funcione, ya sea para acelerar el metabolismo o tener algunas de sus propiedades, es importante que lleves una alimentación completa y saludable. Yo puedo ayudarte con eso a través de una consulta personalizada o uno de mis retos saludables que puedes ver en quierounadieta.com. Pero, querida gente saludable, me gustaría saber, ¿tú qué opinas del jengibre? ¿Te gusta? ¿Cómo lo tomas? Espero que te haya servido el video, me ayudarías a seguir haciendo más si lo compartes, y mientras llega el video de la infusión de jengibre con limón, te dejo este otro por aquí que seguro te servirá. Recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. ¡Nos vemos!